Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de dos candidatos al Congreso de la República. El señor Roberto Sánchez por Juntos por el Perú, quien postula con el número 1, y el señor Jorge Montoya por Renovación Popular, quien postula con el número 1. Señores, recientemente el Tribunal Constitucional le ha perdonado a Telefónica una deuda de 729 millones de soles. Mientras el pueblo peruano está que se muere por esta segunda ola, mientras las autoridades se vienen vacunando a espaldas del pueblo, de esta manera viene actuando el Tribunal Constitucional, a espaldas del pueblo, perdonando una deuda millonaria a esta empresa transnacional. Señores, el Tribunal Constitucional está compuesta por 7 personas. De esas 7 personas, 6 ya tienen su mandato vencido. Cuando el Congreso anterior, el Congreso disuelto y este Congreso han querido renovar ese tribunal, la prensa mermelera saltó hasta el cielo impidiendo que se renueve el Tribunal Constitucional. Y precisamente ese fue uno de los motivos para disolver el anterior Congreso de la República. Y ya sabemos que esta prensa mermelera defiende solamente aquellas instituciones que marchan de acuerdo a sus intereses. Y eso es lo que ha pasado. Este Tribunal Constitucional no representa al pueblo y está de espaldas al pueblo. Recordemos, el Congreso de la República aprobó la devolución a los pensionistas de la ONP en una UIT, es decir, 4.400 soles. ¿Qué hizo Sagasti? Lejos de acceder a esa devolución, a ese clamor popular, porque la gente está que se muere de hambre, no tiene ni para la medicina, ha interpuesto una acción ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué ha hecho el tribunal? Le ha devuelto el favor porque juegan en pared. Le ha dicho, efectivamente, no hay plata para devolver. Señores, eso no depende si hay plata o no hay plata, es un derecho que le corresponde. El tribunal que ha dicho que no hay plata. Pero, sin embargo, este tribunal, de manera rapidita, entre gallos y medianoche, le ha perdonado la vida ¿a quién? A Movistar. Si no tenemos plata en caja, ¿cómo es que este tribunal ordena que se le perdone a Movistar una millonada de plata? Señores, no hay plata, ¿por qué? La corrupción ha desvalijado nuestras arcas. Tenemos ahí el Club de la Construcción, tenemos ahí a Odebrecht que se han levantado en peso. Este gobierno no tiene plata para devolverle a los pensionistas sus aportes, pero sí hubo plata para devolverle, por ejemplo, de Chagria, 524 millones. Si hay plata para decirle a Telefónica, ya no pagues plata. Señores, estamos cansados de estas cosas en nuestro país. Todo para los poderosos y para el pueblo peruano, absolutamente nada, se les niega. El día de hoy vamos a dar inicio a la entrevista con los candidatos al Congreso de la República. Señores candidatos al Congreso de la República, bienvenidos. Vamos a empezar primero con una semblanza acerca de su vida, donde queremos que expliquen su trayectoria laboral, su trayectoria política y también si es que tienen procesos judiciales, como por ejemplo alimentos o antecedentes, ¿no? Y cómo están haciendo para financiar su campaña. Empezamos con el señor Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Tiene 2 minutos. Muchas gracias, amigos. Mi nombre es Roberto Sánchez Palomino, soy presidente de Juntos por el Perú, psicólogo de profesión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo estudios de posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica y de Políticas Públicas de posgrado en San Marcos. En los últimos 18 o 20 años he venido desarrollando diferentes funciones en los 3 niveles de gobierno: gobierno local, provincial, regional y también en algunos ministerios, como el Ministerio de Salud, presencia del Consejo de Ministros, en especializaciones diversas de ciencia, tecnología y juventudes. Estos 20 años, mi labor está centrada en el desarrollo de lucha contra la pobreza, en iniciativas comunitarias. He trabajado en un comando joven de lucha contra la pandemia, hace poco en la provincia de Huaral. De allí ya ahora estoy íntegramente dedicado a la labor de nuestra candidatura y llevar adelante todos los proyectos que tenemos para el país como Juntos por el Perú. Juntos por el Perú es una coalición que tiene a Verónica Mendoza como nuestra líder y candidata presidencial. Somos más de 25 organizaciones diversas, quechuas, aymaras, amazónicos, afrodescendientes, diferentes organizaciones que hoy confluimos en este proyecto. Actualmente tengo una relación laboral
privada en consultorías sobre salud pública que me permite estar sosteniéndome en la campaña. Normalmente nosotros en todo el país venimos accionando a través de redes solidarias, hemos tenido una fuerte presencia en las organizaciones, en organizaciones gremiales, sindicales, sociales, culturales. Allí se funda la naturaleza de Juntos por el Perú, 20 años y no tengo ni un solo antecedente a nivel de Contraloría ni del Poder Judicial. Ya. Señor Jorge Montoya, para que haga una semblanza de su vida, su trayectoria profesional, política, los antecedentes que pudiera tener, alimentos y cómo financia su campaña política. Sí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, soy el almirante Jorge Montoya Manrique. Entré al servicio del Estado en el año 1967, lo he servido durante 41 años. He llegado a ser jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y estoy en mi debut en la política. Recién he entrado a la política en agosto del año pasado. Antes de eso me dedicaba a la docencia y soy pensionista del Estado, vivo de mi pensión del Estado, no tengo otros ingresos aparte de ese y de un directorio. Estoy casado con una maravillosa mujer, me ha dado 2 hijos, tengo 2 hijas políticas y 3 nietos. He dedicado toda mi vida a servir al Estado, como lo dije. Tengo gran experiencia en el manejo de grandes organizaciones, con las organizaciones de las Fuerzas Armadas, en las cuales he servido. Tengo una gran experiencia para volcar en la política. Decidí entrar en la política el año pasado, durante la pandemia, al ver la incapacidad del gobierno de Vizcarra para solucionar los problemas. Se ha manejado muy mal el tema y eso me dijo, todavía puedes dar algo por tu país, así que tienes que decidirte a hacerlo, y me decidí. Y así fue como entré a Renovación Nacional, que fui invitado por Rafael López Aliaga, y estamos en este tema de la campaña electoral. Nos hemos dedicado a las redes, ya que no se ha podido hacer mucho el tema cara a cara. El candidato está recorriendo el país. Nosotros estamos más centrados en lo que es Lima y en lo que es las redes. Mi financiamiento es mi producto de mi pensión, no tengo otros recursos, y el apoyo familiar en cuanto a hacer los videos, el entrar a internet, el de manejar las redes, que lo hacemos de manera familiar y con amigos. No tengo mayores gastos que esos. Estoy dispuesto a seguir sirviendo al país y ayudar en lo que se pueda para sacarlo de la crisis en que se encuentra. Ya, entramos al debate de los temas. Van a ser 3 temas los que vamos a tocar. Por cada tema, cada uno va a contar con 2 minutos y para la réplica con 1 minuto. El cuarto tema va a ser una pregunta que cada uno de ustedes va a formular al contrario, para lo cual te van a tener 1 minuto para formular la pregunta y 2 minutos para responder. Y finalmente ya cada uno de ustedes se despide después del público, ¿no?, invocándoles para que voten, para lo cual cuentan con 1 minuto. Luego, en la pausa, en el intermedio, invertimos el orden. Empezamos con el señor Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. El tema de salud y la pandemia. Todos hemos sido testigos del escándalo de las vacunas chinas que llegaron a nuestro país, donde hemos visto pues que nuestras autoridades, desde el presidente de la República hasta funcionarios, se habían vacunado en desmedro de la gran mayoría de nuestro país. Es decir, ni siquiera en época de pandemia la corrupción cesa, la corrupción está más viva que nunca. Al respecto, usted, el señor Roberto Sánchez, ¿qué opina? Realmente esta situación es insostenible. Desde Juntos por el Perú, desde la ciudadanía, exigimos que se llegue hasta el fondo del asunto para conocer quiénes han sido, además de los que ya hoy se tiene conocimiento, estas personas, altos funcionarios públicos, que han hecho de un privilegio de su cargo y se han inoculado la vacuna, prácticamente dejando de lado la legalidad, dejando de lado esa gran necesidad de haber empezado primero por los vulnerables del país que hoy están perdiendo la vida. Nosotros creemos que el imperio de la justicia y la ley debe de caer con todo su peso, con inhabilitación política, con un proceso judicial y que sancione ejemplarmente ante la sociedad este hecho absolutamente lamentable y que no debemos de proteger a nadie ni ninguno que haya incurrido en esta acción. En esta pandemia, nosotros estamos proponiendo
que todo el sistema de salud deba de hacerse un solo sistema: sanidad, policía, e-salud, el Ministerio de Salud, funcionar con un solo sistema unificado que permita potenciar el primer nivel de atención, que en cada localidad haya la posibilidad de una compra-adquisición de una planta generadora de oxígeno medicinal. Tenemos que garantizar ese déficit diario de 120.000 toneladas de oxígeno. Creemos que hay que apelar y tomar la enorme decisión de tomar el control de toda la producción privada, apelando al artículo 82 de la Ley General de Salud. No podemos seguir así. En un contexto así, tenemos que garantizar condiciones adecuadas para los trabajadores de la salud. No solamente para los trabajadores, sino a los establecimientos modernos. Eso requerimos como prioridad para afrontar esta pandemia. Tiempo cumplido. Señor Jorge Montoya, al respecto, ¿qué opina, qué propone? Fíjese, el tema que se ha presentado de las vacunas es un tema donde la escala de valores de la sociedad se ha perdido, se ha roto. El presidente, vacado por inmoral, dio el ejemplo con la mala costumbre, vacunándose él y su familia, privilegiando el poder ante el pueblo que representa. Eso es inconcebible realmente. Y el Jurado Nacional de Elecciones no se ha pronunciado hasta el momento de esa actitud delincuencial del presidente saliente. Deben tomarse medidas drásticas. La Fiscalía veo que está de vacaciones porque no toma ninguna acción de oficio. Le comentaré algo. Ustedes se acuerdan el año pasado un sacerdote que consiguió donaciones en Iquitos para poder donar una planta de oxígeno. Sí. Bueno, el pedido que hizo fue tan bueno y la respuesta de la gente y la sociedad fue tan grande que compró 4 plantas de oxígeno, las cuales se las entregó al gobierno regional. La ineptitud del gobierno regional o la inmoralidad del gobierno regional ha hecho que esas plantas en este momento estén inoperativas. Y en Iquitos la gente se está muriendo por falta de oxígeno nuevamente. Y que toma acción sobre el tema. O sea, estas son situaciones donde no hay respuesta de las organizaciones que tenemos como país para defendernos de este tipo de abusos o del tipo de delitos que se están cometiendo. Lo que se tiene que hacer con el sistema de salud es priorizar la atención de primer nivel. Eso es prioritario, tiene que hacerse, porque la gente no tiene a dónde acudir. La gente ante el primer síntoma debe acudir a una posta médica y ahí debe ser atendido. Un gran porcentaje de los que se contagian pueden ser atendidos en su casa, porque no todos desarrollan la enfermedad con la gravedad o intensidad que se presenta cuando se atiende tarde. Pero cuando se atiende tarde este problema, la probabilidad de que sea mucho más grave el caso aumenta. Y eso satura los hospitales. Entonces le falta criterio al gobierno para poder desempeñar, reabrir los puestos de primera atención, que son importantísimos para la población. Es donde uno llega, sale, casi llega fácilmente al lugar para hacer atendido. Esas cosas tienen que cambiar, no pueden seguir como están. Tenemos que pensar de que la población está cansada de tantas órdenes que da el gobierno con la cuarentena, que no sirve para nada. Tiempo, señor Jorge Montoya, tiempo. Sigue presentándose. Sí, tiempo. Entramos a la segunda etapa, la réplica. Para esto van a tener ustedes cada uno 1 minuto, para reforzar su punto de vista o de repente no, para polemizar con la parte contraria. Tengan en cuenta también que la ley de salud no dice que en una situación como la que estamos viviendo, el gobierno podría intervenir las instituciones privadas, ¿no? De repente las fábricas o las plantas de oxígeno. Empezamos con el señor Roberto Sánchez. En este contexto nosotros por eso estamos proponiendo que el gobierno tome la decisión de tomar control de la producción de oxígeno de los privados. No necesitamos estar rogando y pidiendo por favorcito a todos los países del mundo que nos regalen y donen. No es posible. Un gobierno de Juntos por el Perú ya hubiera tomado la decisión de inmediata. Hay que entender que esto es una situación de guerra y la Constitución nos faculta, la ley faculta a medidas de excepción. Yo pregunto si es que Renovación va a ser capaz de tomar una decisión de esta naturaleza. O sea, nosotros creemos en el rol importante de la inversión privada, pero no abonamos este monopolio que existe hoy con el oxígeno. Monopolio abusivo. No puede ser. De una vez debemos de tomar control de la producción de oxígeno y que la vida no se escape de la mano de más de 90.000 compatriotas nuestros. Ya, señor Jorge Montoya.
La ignorancia de las autoridades del gobierno en el conocimiento de la estructura del Estado para hacer frente a emergencias como la actual es asombrosa. Lo vengo diciendo desde el año pasado. Existe la Ley de Seguridad y Defensa Nacional, donde está incluida la Ley de Movilización Nacional. En esa ley, sin llegar a la Ley de Salud, se da la facultad para que el gobierno intervenga en cualquier tipo de industria o negocio que sea necesario para salvar a la población o hacer frente al enemigo. Y eso no se está ejecutando. No se necesita ninguna ley especial. Se está en el Sistema de Defensa y Seguridad Nacional. Hasta la fecha no lo han hecho y lo hemos venido predicando más de un año. Eso significa incapacidad de gestión del gobierno. No se puede continuar con las normas como están hasta actualmente. Actualmente no ha sido eliminada el requisito de que el oxígeno llegue al 100%. Esa ley ha sido suspendida, pero no ha sido eliminada. Esa ley debe ser eliminada. Debe investigarse por qué se dio antes esa norma que hizo que privilegiara a algún grupo especial para tener el monopolio del oxígeno. Esos deben ir a la cárcel. Debemos pedir cadena perpetua para la gente que ha abusado de este poder, teniendo muertos en sus manos, porque lo que ha faltado ha sido oxígeno para salvar a la gente. Tiempo, señor Jorge Montoya. Y están tapando todo con un lado para dejar que la gente siga el camino de la delincuencia. Ya. Bueno, ha quedado claro la posición de ambos, de que el Estado podría pues recurrir a intervenir las plantas de oxígeno que están en el sector privado, y eso es algo que está establecido en la ley. Entramos al segundo tema, el de la lucha contra la corrupción. En este país, prácticamente la delincuencia se ha enseñoreado en todos los niveles. Luchamos contra ODE, incluir la construcción, pero al final de cuentas, nada. Tenemos ahí la fiscalía que está encima, pero en estos tiempos se ha quedado callada. Y es un gran dineral. Uno dice que son 85.000 millones de soles o dólares que se ha llevado Odebrecht y el Club de la Construcción. ¿Cómo atacamos? ¿Cómo atacamos a la corrupción, de la cual estamos cansados? En todas las elecciones los candidatos nos ofrecen lo mismo, que van a acabar con la corrupción, pero sin embargo esta sigue viva. ¿Cómo podemos acabar? Empezamos con el señor Roberto Sánchez. Nosotros creemos que nuestro compromiso frontal contra la corrupción tiene que ser ejemplar, reafirmativo. Por ejemplo, desde la Municipalidad de Lima, todos hemos visto cómo la corrupción también se apoderó en estos puentes Bamba construidos que decían que no se caían, sino que se desplomaban. Y eso ha incurrido en que, por ejemplo, el señor Castañeda tenga procesos abiertos en materia de corrupción. Entonces, nuestra exigencia de caiga quien caiga es cuestionador, porque el candidato López Aliaga dice que pone las manos al fuego por Castañeda, que es inocente, que se la juega por él. Yo digo, con ese convencimiento, ¿cómo el pueblo peruano va a entender la sinceridad de su lucha frontal contra la corrupción? Nosotros proponemos, para evitar eso, que la ley de contrataciones públicas sea modificada para que la presentación de los postores, proveedores, sea de carácter anónimo. La propuesta técnica, la propuesta económica sea anónima, porque lo que está ocurriendo ahora es de que los proveedores se coluden con los comités de selección, con las autoridades, afianzan su comisión de corrupción y grandes licitaciones acaban siendo dirigidas, redireccionamiento hacia aquellos que ya tienen un compromiso de corrupción. Allí vamos a evitar ese 15% del presupuesto nacional de la República que acaba en manos de la corrupción. Necesitamos que la Contraloría, el Contralor, no sea escogido sobre la base de componentes de los grupos parlamentarios, como ocurre hoy, sino por un proceso meritocrático de concurso y que con una viga o una terna llegue al Congreso para por mayoría calificada ser designado como tal. Necesitamos luchar de verdad contra la corrupción, caiga con caiga, porque es lo que está afectando, lo ha dicho el estudioso Quiroz, que el 40% del PBI en la historia acaba en manos de la corrupción. Tiempo, señor Roberto Sánchez. Tiempo. Va contra la corrupción. Ya, señor Jorge Montoya, tenga en cuenta que ha sido prácticamente mencionado por el candidato de Juntos por el Perú respecto del Partido Solidaridad Nacional. Creo que de ahí proviene Renovación. 2 minutos. La propuesta que tenemos como Renovación Nacional es subir las penas de corrupción para los funcionarios públicos a cadena perpetua. Funcionarios públicos de alto nivel como presidentes, ministros, alcaldes,
Estamos pidiendo, vamos a modificar el Código Procesal Penal para que esta pena sea cadena perpetua. No he llegado a la pena de muerte porque el Estado, nuestro partido, defiende la vida. Si no, llegaríamos a ese extremo. La corrupción debe ser erradicada de raíz. Y para ser erradicada de raíz tenemos que contar con un sistema judicial y un sistema de Ministerio Público claro y transparente, no turbio y oculto como está funcionando ahora. No puede ser posible que haya pasado ya más de 2 años lo de Odebrecht y no haya nadie preso por Odebrecht, ni Odebrecht haya reintegrado ni un solo al Estado peruano. Eso no se va a aceptar. El gobierno, si llegamos al gobierno, la primera medida que se va a tomar es sancionar administrativamente a Odebrecht, porque el Poder Judicial no termina con los casos y no han sido muy claros. Estas cosas no se pueden dejar en el aire, tienen que concluirse. El Poder Judicial tiene que ser reformado, pero desde adentro. Tiene que crearse una academia donde todo el que quiera seguir una carrera en el Poder Judicial vaya como son las escuelas militares, a formarse con un tipo de internado para el estudio y generar un espíritu de cuerpo y una carrera meritocrática. Eso tiene que hacerse, eso va a cambiar la cara del Poder Judicial y es una medida que se tiene que hacer de mediano a largo plazo. Porque actualmente, así como están, ingresan, son jueces provisionales o fiscales provisionales y se acostumbran a ese sistema corrupto al final para mantenerse en el puesto y no perder sus ingresos. Teniendo un Poder Judicial fuerte y poderoso, vamos a salir adelante. Renovación Popular está en contra de la corrupción, radicalmente en contra de la corrupción y de todo lo de la comete. Ahí tenemos un expresidente que no ha sido todavía sancionado por actos de corrupción aceptados por él mismo. Ya, entramos a la réplica, para lo cual cuentan cada uno con 1 minuto. Efectivamente, Odebrecht no ha dado ni un sol, pero sin embargo el gobierno peruano sí le ha dado. Le ha devuelto por caso de Chagui a más de 500 millones de soles. Señor Roberto Sánchez. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de que nuestro sistema anticorrupción, felizmente ya no está el Consejo Nacional de la Magistratura, de los hermanitos, hoy existe la Junta Nacional de Justicia, pero la sociedad organizada, la reforma del Poder Judicial, del sistema de justicia, los órganos de control, como Contraloría, una nueva ley de contrataciones públicas, hacer más duras las sanciones, como muerte civil a todos los funcionarios que incurren en hechos de corrupción, yo creo que son los cambios iniciales, básicos para este Perú del Bicentenario. Por eso es que yo quedo muy preocupado, insisto, con estas expresiones del candidato Aliaga, poniendo las manos al fuego por una persona que realmente condujo también de manera desastrosa y hoy tiene abierto proceso de corrupción. Por el señor Aliaga, que ha sido su ex candidato de él, diga ahora que pone las manos al fuego por él. Yo creo que el Perú necesita una respuesta ante esto. Ya. Señor Jorge Montoya, su candidato a la presidencia ha sido tocado. Le toca a usted 1 minuto. El proceso al cual hace referencia el señor Roberto Sánchez es un proceso que está en curso. La justicia aún no ha determinado si es culpable o inocente, por lo cual no me pronuncio al respecto. Para eso se pronunciará la justicia. Lo que sí puedo decirles es que Renovación Popular está en contra de la corrupción. Y nuestro candidato ha dicho que lo primero que va a hacer cuando suba al gobierno es sancionar a Odebrecht, que nadie lo ha hecho hasta ahora. No hay un solo candidato que se haya pronunciado con esa radicalidad contra Odebrecht hasta el momento. Eso es lo que hay que valorar. Ahora, el tema de la corrupción, los sistemas tienen que ser transparentes, no pueden ser ocultos ni anónimos. En el anonimato está la corrupción. Tiene que ser totalmente abierto. Actualmente los sistemas son anónimos, porque los sobres son cerrados y no se sabe de quién son, y ahí es donde vienen las componentes. Todo tiene que ser abierto, hecho a través de Internet, para que el pueblo pueda seguir un proceso de esta naturaleza. Y si es posible, tener efectos de supervisión sobre cada uno de los pasos. La Contraloría no puede hacer el control concurrente porque no tiene capacidad física para hacerlo. Simplemente está cumpliendo la norma que ha sacado para que lo haga. La Contraloría tiene que entrar de otra forma a supervisar los temas de procesos de adquisición del Estado. Tiempo cumplido. Tiene que supervisar todos, y son miles de procesos. No se da abasto para hacerlo. Señores candidatos al Congreso de la República, no se muevan. Luego de unos minutos regresamos. Gracias.
Estamos de regreso, esto es Entrevistas Continuas. Estamos con los candidatos al Congreso de la República, el señor Roberto Sánchez por Juntos por el Perú con el número 1 y el señor Jorge Montoya por Renovación Popular también con el número 1. Invertimos el orden, ahora empezamos con el señor Jorge Montoya. Va a tener 2 minutos. El tema es el siguiente. Tenemos una frontera que prácticamente es una coladera. Los venezolanos entran y salen como si fuese su casa. Incluso esos que delinquen, entran y salen. Y ahora último han entrado los haitianos, según dicen, con destino a Chile. Pero lo claro, lo concreto es que tenemos una frontera que es una coladera. La delincuencia en este país prácticamente no tiene freno, está imparable. Y eso lo vemos todos los días en los medios de comunicación. ¿Qué hacemos para acabar con la delincuencia? Que ahora que están los venezolanos, no todos, sino esos que han venido a delinquir, está prácticamente imparable. Señor Jorge Montoya, 2 minutos. Y bueno, entiendo que se refiere al tema de seguridad nacional y seguridad ciudadana. Voy a empezar por la seguridad nacional. Nuestras fronteras tienen 10.800 kilómetros de perímetro. Es la distancia que hay de Lima a Londres, para que tenga más o menos una idea. Y para eso se necesita mucho presupuesto y mucha gente que pueda protegerla. Ahora, no hay una política clara del gobierno de protección de fronteras. No la hay. No la ha habido en este gobierno ni en el anterior. Y por eso es que la coladera existe. No hay una política de migración clara que diga quiénes pueden ingresar al país y quiénes no pueden ingresar al país. No digo que la migración sea mala, la migración no es buena porque va incrementando la cultura con nuevas cosas. Entonces hay que saber cómo manejarla y saber cómo usarla en provecho del país. Con relación a la seguridad ciudadana, hay una incapacidad de gestión variar. No es que falten elementos ni que necesitamos más presupuesto. Lo que necesitamos es administrar bien los recursos que tenemos. Para poder hacer esto, se necesita tener una central de comando en cada distrito que permita recibir las informaciones de alerta para que éstas sean procesadas y un grupo de reacción rápido intervenga sobre el delincuente. Para esto se necesita que los tiempos de reacción sean menor a 2 minutos. Con eso no se escapa ningún delincuente de ningún distrito. Es simplemente organizarnos, cuadricularnos bien y poder ejercer el control que se requiere en el distrito. Toda la población tiene que estar involucrada en el tema. Los jefes de barrio van a ocupar una tarea importante en nuestro gobierno. Vamos a también eliminar las grandes organizaciones que hay sobre seguridad. No pueden presionar que el presidente va a presidir el tema de seguridad ciudadana. Sería ridículo. Eso significaría que nadie trabaja en el Estado. Estos puestos son cooperativos, son para puestos, si vamos a grado de Fuerza Armada y Policía, para puestos de mayores, de comandantes, no más. Esos son los que tienen que estar a cargo del tema de la seguridad, porque es un tema táctico para poder agarrar al delincuente. No es un tema de grandes organizaciones y de grandes jefes para poder ordenarlo. Al contrario, cuando la organización la hacen tan compleja como la que existe actualmente, no funciona, porque todos echan la pelota y nadie asume su responsabilidad. Vamos a ser prácticos y claros en este tema. Vamos a dar resultados positivos, la ciudadanía lo va a reconocer. Ya. Señor Roberto Sánchez, sobre el mismo tema tiene usted 2 minutos, ¿no? Habida cuenta también que muchas veces la policía cumple con su papel, detiene al delincuente y luego al día siguiente está en la calle y el policía empapelado. En primer lugar, creo que nuestro compromiso, así como toda la sociedad, es de tomar todas las previsiones del caso para acabar con la delincuencia. Esta delincuencia, este imperio del delito que hoy tiene realmente a la población en una situación dramática, no solamente tiene que ser duro con los peruanos, sino también con todo aquel ciudadano que en tierras nacionales infringe la ley. Por eso, cuando ahora tenemos cerca de 1 millón de inmigrantes venezolanos, nosotros tenemos que identificar a todos los ciudadanos que están incurriendo en delito, capturarlos y hacer las coordinaciones para expulsarlos del país. Por unos malos elementos no podemos poner en riesgo ni a aquellos venezolanos trabajando con condiciones también honestas, saliendo adelante. No, es una situación humanitaria, pero no podemos nosotros tolerar que la inseguridad, que la lucha de delito con delito perjudique al país. Nuestras fronteras necesitan mejor resguardo y una política nacional de defensa de nuestras fronteras que hoy no hay. Tenemos conocimiento que hoy la situación se ha agravado, no solamente porque nuestra Policía Nacional
también incurrida en hechos de corrupción, necesita una reforma profunda, porque la mayoría de los buenos elementos necesitan un programa que permita no solamente mejores tecnologías de información, mejores condiciones para el ejercicio de su trabajo, recuperar ese sitial, esa identidad que hoy la Policía Nacional está perdiendo. Tenemos que fuertemente luchar contra la inseguridad ciudadana, con un sistema nacional de seguridad ciudadana fortalecido con la ciudadanía, la policía, el sistema de justicia y el gobierno cumpliendo su labor. Tiempo, señor Roberto Sánchez. Entramos a la réplica, 1 minuto. Empezamos con usted, señor Jorge Montoya. Sí, el tema de la seguridad ciudadana con relación a los extranjeros, el 1.84% de los delitos cometidos han sido cometidos por extranjeros. El resto, el 98% por peruanos. A los extranjeros hay que expulsarlos apenas se les detecta cometer un delito. No tenemos por qué mantenerlos acá ni gastar dinero en temas que no nos convienen. Cometen un delito fuera del país. Ahora, el otro asunto es las leyes que tenemos. Tenemos que cambiar el Código Procesal Penal para poder permitirle que los que son detenidos por robo de menor cuantía puedan quedarse para trabajar en provecho de la comunidad. Ese sistema debe funcionar como funciona en otros países y es un sistema disuasivo para el delincuente. Y se trata de readaptarlo también a la vida normal. O sea, hay que cambiar el sistema del Código Procesal Penal para poder lograr ese resultado. También el tema del Ministerio Público en la relación con la policía. Tienen que entrar en sintonía, porque normalmente la policía hace un trabajo largo de investigación, detiene a alguien y por una falta de algún procedimiento o algo que ha fallado, la fiscalía lo suelta al día siguiente. Entonces, nos falta afinar muchas cosas de nuestro sistema para que funcione de manera organizada y sin tener perforaciones que eviten que los delincuentes queden adentro, donde deben quedar. Ya. Señor Roberto Sánchez, 1 minuto para su réplica. Una de las labores que creo que hay que potenciar para la lucha contra el delito es no solamente la parte punitiva, ¿no? Es decir, la ley, la dureza, que es importante, sino también potenciar la labor de prevención. La labor de prevención está centrada en dotar de tecnologías para la ejecución de la inteligencia en la policía y los sistemas que luchan contra el delito. Allí creo que necesitamos luchar contra las mafias organizadas, el sicariato, que hoy está azotando diferentes regiones del país, todo el país. Es por eso que nosotros sí abogamos por una profunda reforma de la policía, sí abogamos por dotar a los ciudadanos organizados en las rondas como existen en Cajamarca, en Acelva y en otros lugares, rondas campesinas, rondas urbanas, la seguridad ciudadana con elementos articulados para luchar contra la corrupción que nos quita lo poco que podemos. Paz social es fundamental para la reactivación del país. Ya, entramos al último segmento. Ya, pregunta a tu candidato. Entonces empezamos con usted, señor Jorge Montoya. Tiene usted 1 minuto para formular su pregunta al otro candidato, al señor Roberto Sánchez. Bien. He escuchado decirles de que quieren modificar, que quieren cambiar la Constitución. Yo la he leído la Constitución con detalle y veo que no tiene nada que tenga que ser cambiado. Hay muchas cosas que pueden modificarse, pero no se necesita hacer un cambio de Constitución para poder tener mejores normas para el país. Necesitamos estabilidad jurídica para permitir que el país siga caminando. Si hacemos una situación de estas de cambio de Constitución, viene la inestabilidad, se retraen las inversiones y se paraliza la economía. Quisiera saber por qué es que sustentan esa posición. Señor Roberto Sánchez, tiene usted 2 minutos. 2. Miren, yo pregunto a todos los peruanos si vamos a seguir defendiendo contratos ley, es decir, contratos que tienen rango constitucional respecto a servicios. Por ejemplo, la famosa línea amarilla. Por ejemplo, las contrataciones mineras para exoneración de impuestos. Por ejemplo, y así
podemos seguir viendo que hay contratos ley con estabilidad jurídica, dicen, es decir, no se puede revisar, no se puede evaluar sobre los impactos cuando son lesivos a la ciudadanía, lesivos al Estado, lesivos a la gente. Nosotros necesitamos, miren, solo en 25 años a 30.000 millones de dólares llega las exoneraciones tributarias a la minería. Nosotros necesitamos una minería limpia, pero que pague esos impuestos, sino de dónde va a salir recursos para financiar el desarrollo. Nosotros creemos que en el capítulo económico ese rol tiene que ser modificado, esa disposición, para que permita que paguen tributos y nos permita financiar las necesidades que tenemos. Nuestra economía social de mercado tiene que ser social y no mercantilista, jugársela por la gente, por el pueblo. Con todos esos recursos, ¿cuánto hubiéramos invertido en salud pública, que hoy es una desgracia? Y así está la educación, una estafa. Así está el sistema de salud público, colapsado. Nosotros necesitamos entonces allí, por ejemplo, que el rol del Estado, ese rol que no cumple, el rol subsidiario en la inversión privada, sea afianzada también. Chile tiene su mineral, Colombia tiene la energía como dueños, Bolivia tiene su gas, aquí en Perú se regala todo. No, nosotros creemos que es necesario nuevas reglas para una economía justa, un Estado moderno. Nuevas reglas significa, después de 30 años, una nueva constitución soberana, autónoma y progresista. Ya. Señor Roberto Sánchez, ahora usted tiene 1 minuto para hacer su pregunta. Juntos por el Perú, como psicólogo además, entiendo el drama de la violencia sexual, la violencia familiar. Nosotros estamos convencidos que hay necesidad de profundizar una educación científica, humanista, transparente, enseñar a nuestros niños cómo desarrollar su sexualidad, sus derechos, cómo lograr habilidades. Por eso es que evitamos nosotros frontalmente las violaciones. Por eso nos preocupa esas palabras que López Aliaga ha dicho respecto a las niñas violadas. ¿No es cierto? Que les va a poner en un hotel 5 estrellas, según su cadena de hoteles, con piscina y con todo, garantizando alimentación, como si de eso se tratara, ¿no? Esta situación de dignidad de estas personas, de los niños, de los adolescentes violados. ¿Qué plantean para salud mental y para una educación sexual respetuosa, humanista? No restrinjan el derecho a amar en diversidad. Esos son derechos humanos. ¿Qué plantea López Aliaga para eso? Señor Montoya, usted, que le veo, es una persona decente y tiene trayectoria. ¿Cómo afronta este drama también y qué piensa? El Perú espera una palabra sobre ustedes. El señor Jorge Montoya tiene 2 minutos. Dice, la violación es el delito más grave que existe. Y los violadores deben ir a cadena perpetua. Y como lo dije antes, yo pondría hasta la pena de muerte, pero no es algo que se acepte ahora actualmente. Entonces, los violadores de frente a la cárcel, cadena perpetua. Y la niña que ha sido violada, o la señora que ha sido violada, o cualquier mujer que haya sido violada, tiene que ser acogida por el Estado, tiene que ser atendida, tiene que ser protegida, tiene que permitírsele rehacer su vida y guardar y mantener a la criatura con vida, porque lo otro sería cometer un asesinato. No estamos de acuerdo con el aborto por violación. Y sí, el apoyar a la señora, a la persona afectada durante todo el proceso de embarazo, inclusive conseguirle trabajo después para que pueda rehacer su vida, pero no eliminar una vida humana. En eso no estamos de acuerdo. Vamos a ser muy drásticos en estos temas. Hay un tipo de violencia familiar que nace en el hogar. Un alto porcentaje de la violencia se produce entre familiares y eso es responsabilidad de la familia. La familia tiene que tomar otra característica. Tenemos que volver a lo anterior, a respetarnos internamente, a mantener la jerarquía en la familia, abuelos, padres, hijos, que sepan que existe siempre alguien que está supervisando las relaciones familiares en el domicilio de cada uno. Con eso vamos a bajar mucho la violencia familiar que existe actualmente. Y la violencia, que no es la violencia familiar, sino la violencia que viene en la calle, sancionada con toda radicalidad. Eso no se puede permitir. Ya. Ahora van a tener ustedes cada uno 1 minuto para que le expliquen a la población por qué deben votar
por el candidato de ustedes a la presidencia de la República y por ustedes al Congreso de la República. Señor Roberto Sánchez, tiene un minuto. La salud mental ha sido vulnerada, ha sido desbordada, no solamente porque hemos perdido la vida ya de más de 100.000 de nuestros familiares, no solamente porque esta situación de estrés, de pánico, de impotencia, ira, nos tiene vulnerados. Por eso es muy importante una educación centrada en la salud mental, una educación centrada en el desarrollo de capacidades. Es allí que la educación sexual, humanista, científica, es lo mejor. Por eso yo sigo cuestionado y cuestiono las palabras del señor López Aliaga, que ha dicho que una educación sexual que otorgue preservativos como método, ¿no es cierto?, preservativos, condones, va a convertir a los niñitos, dice, de 15 a 16, en animales. ¿Cómo es posible eso? Una salud mental abre los ojos, la educación libera, la educación es una estrategia para luchar contra la pobreza. Por eso nosotros, la educación y la salud son derechos fundamentales. Juntos por el Perú se la juega por la salud y la educación. Señor Jorge Montoya, un minuto. Sí. Renovación Popular es un partido que está haciendo política diferente. Estamos hablando las cosas claras, no ocultamos los defectos ni los detalles de nadie y queremos marcar distancia con la mentira, con el insulto, queremos marcar distancia con el considerarnos enemigos. Todos somos peruanos, todos somos parte de una misma nación que necesitamos salir del subdesarrollo donde nos encontramos, de la crisis económica que nos ha metido el gobierno anterior. Tenemos que levantar la cabeza y salir con fuerza. Renovación Popular se va a preocupar de generar empleos, trabajo, para que la gente tenga cómo sobrevivir, cómo subsistir y el país salir de la crisis en que se encuentra. Eso lo tenemos muy claro. La salud es un tema importantísimo. Hambre cero. Vamos a alimentar a la gente de extrema pobreza y pobreza a través de los comedores populares y de los sistemas educativos. Vamos a preocupar de la alimentación integral del educando para que pueda recibir la educación de manera adecuada, sus neuronas estén bien alimentadas, porque esa es otra de las fallas que tenemos. Y yo pido a la aprobación que reflexionemos y votemos con la razón y no por la emoción. Necesitamos elegir personas con valores, no personas que nos caigan bien o nos caigan mal. Pensemos en nuestro país, pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos. ¿Qué queremos dejarles adelante? Un país destruido en crisis, un país caminando, saliendo adelante. No hay discriminación para nadie, todos los seres humanos somos iguales. Eso es lo que preconiza Renovación Popular. Señores candidatos al Congreso de la República, les agradecemos vuestra presencia y a través de ustedes queremos hacer extensiva la invitación a sus respectivos candidatos a la presidencia de la República, toda vez que el objetivo del programa es que comparezcan todos los partidos y hagan que el pueblo conozca su plan de gobierno. Señores, eso ha sido todo por hoy. Esto ha sido Entrevistas Continuas. Háganos llegar sus sugerencias, sus preguntas. Gracias.